Jessica, vamos a ver el tema de hipertensión pulmonar. Entonces, dentro de lo que revisaste de la clasificación de hipertensión pulmonar, eh, ¿cuál es la que se clasifica de acuerdo a, más bien, en qué grupo de la hipertensión pulmonar está la tromboembolia pulmonar? Estamos de acuerdo que la hipertensión pulmonar tiene una clasificación de acuerdo inclusive a las causas de la tromboembolia pulmonar, lo que lo hace más específico para que podamos definirlo. Ese tema lo vamos a ver más al ratito. Así que ya dices tu mapa conceptual. ¿Me podrías decir dónde se engloba la tromboembolia pulmonar? ¿No? ¿Ni idea? Jessica. No, es como hago el diagnóstico de angina de pecho. Bueno, por lo que tengo entendido, el diagnóstico de la angina de pecho es clínico, enteramente por las características que presenta el paciente. Ajá, ¿cómo es? ¿Qué característica tiene? Bueno, podemos dividirlo en dos, que sería la angina de pecho, la estable y la inestable. La estable es la más común y esta se desarrolla durante la actividad física y va a durar poco tiempo. La diferencia con la inestable, que es bastante menos común, es que la estable también ocurre en periodos de descanso. La persona también refiere los síntomas cuando está, pues, calmada, tranquila. Esa sería la principal diferencia y lo que nos puede orientar a sobre qué tipo de angina es. Ajá, pero eso es en relación a si es estable o inestable. Estoy de Ah, acuerdo contigo. Pero ¿cómo defino angina de pecho? ¿Cómo la ah, definirías tú? ok, perdón. Pues lo definiría como la presencia de dolor torácico secundaria a isquemia. La característica de la angina de pecho, como tú mismo lo dijiste al principio, es una angina, es un dolor, es absolutamente clínico el diagnóstico. Y la primera que tendría que pasar es que yo defina cómo es el dolor de la angina de pecho. Así que el dolor de la angina de pecho es un dolor que es irradiado, es un dolor precordial, opresivo, irradiado a mandíbula, brazo izquierdo, que puede o no llegar a desencadenar descarga neuroadrenérgica condicionada por náuseas, vómito, diaforesis, relajación de esfínteres, y que en la gran mayoría de las bibliografías dicen el tiempo de evolución, ¿no? Y que inclusive eso lo dicen como diferencia en relación con el infarto. Dicen, si tiene menos de 20 minutos es una angina, si tiene más de 20 minutos es un infarto. Lo que en la gran mayoría de los grupos que han tratado conmigo les he dicho que eso no necesariamente pasa porque el paciente que llega al servicio de urgencias, clínicamente yo no puedo hacer la diferencia entre angina e infarto. O sea, prácticamente los dos vienen con la misma cuadro clínico. Así que la definición de angina de pecho es un dolor precordial opresivo que se irradia a brazo izquierdo, a mandíbula, que puede llegar a condicionar náuseas, vómito, diaforesis, relajación de esfínteres y que de acuerdo a las bibliografías debe durar menos de 20 minutos. Así que la intención de que revisemos estos temas que ya se los había comentado a sus compañeros, yo sé que son temas sumamente amplios, sobre todo cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, y lo he dicho no solamente ahora, sino desde hace mucho, desde que empecé a dar clases en Iztacala, porque se me hace absurdo que solamente en tan poco tiempo veamos un tema que es sumamente amplio y que podríamos tardar hasta, no sé, 4 o 5 clases. Así que vamos a intentar verlo, definiciones, conceptos que se queden con esa definición en la gran mayoría de los que han estado trabajando conmigo. También
hemos hecho hincapié en electrocardiogramas, que es un criterio sumamente importante para la definición también de un síndrome coronario. Así que vamos, por eso dividí esta clase para que sea en 2 sesiones y para que en base en eso podamos ir progresando y podamos ir entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, de tal manera que al final intento que entiendan qué es una angina de pecho, qué es una angina de pecho estable o una inestable, aunque el síndrome coronario agudo involucra el infarto con y sin elevación del segmento T y la angina inestable y la muerte súbita. Todos los conceptos de los cuales vamos a hablar ahorita serán angina inestable, infarto con y sin elevación del segmento ST. Así que si tienen dudas, cualquier cosa, pregunten. Podemos tardarnos más. Creo que la intención de que hoy no vinieran a la clase era precisamente porque los que venían a clase en la tarde, los que venían a la tarde en la tarde tenían que salirse, así que la intención es que si nos tardamos más ahorita y tenemos que acabar en la tarde, no importa, pero esos conceptos son importantes que lo entiendan. Y la otra parte es que lo que les he dicho, la gran mayoría, la causa de síndrome isquémico coronario agudo es la principal causa de mortalidad en el mundo. Así que les deben de quedar muchas dudas, deben de ir a investigar. Si no hicieron sus mapas, tienen que volver a ponerse a estudiar porque esos son temas que, independientemente de que ustedes sean ginecólogos, pediatras, ortopedistas, lo que vayan a hacer, cualquiera va a tener contacto con un paciente con síndrome isquémico coronario. Listo, empieza, Regina. Ok, bueno, pues buenas tardes. Nosotros vamos a abarcar el tema del síndrome coronario agudo por parte del equipo 1 y 2. La que sigue, Max, por favor. Bueno, como tal, hablando sobre una definición, pues este síndrome va a abarcar el conjunto de padecimientos que se van a producir por una erosión o rotura de una placa de ateroma, la cual va a determinar la formación de un trombo intracoronario. Esto pues nos va a causar la angina inestable, el infarto agudo al miocardio o la muerte súbita. Como ya lo mencionó la doctora, vamos a abarcar más adelante. Y bueno, esto se va a dar pues según la cantidad y la duración del trombo, la existencia de la circulación colateral y la presencia del vasoespasmo en el momento de la ruptura. Y bueno, esto también va a depender de la elevación o no de los marcadores de necrosis miocárdica y pues se va a hablar del infarto propiamente dicho o bien de la misma angina. Y bueno, como factores de riesgo, pues van a ser muy característicos característicos y comunes en otras enfermedades cardíacas, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, perdón, el tabaquismo, igual muy importante, el antecedente familiar de alguna enfermedad cardíaca, la edad avanzada y el sedentarismo. La que sigue, Max, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la etiopatogenia y posteriormente ya sobre la fisiopatología. Esta parte, Bueno, sí, ok. esta parte de los factores de riesgo es sumamente importante que lo entiendan. Esos factores de riesgo es lo que nos va a marcar inclusive y lo que nos va a estadificar al paciente cuando lo veamos en la consulta externa, cuando lo veamos en urgencias, cuando lo veamos en cualquier sitio. Y creo que hasta ahora tendrían que tener entendido los factores de riesgo que debemos conocer y esos son los que ya la gran mayoría sabe. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene síndrome metabólico, si tiene hipercolesterolemia, si tiene obesidad. Así que es importante que los identifiquen. El tabaquismo, recuerden que a diferencia de los pacientes que a diferencia de los pacientes con tabaquismo, de acuerdo a la cantidad de cigarros que fuman, en la cardiopatía isquémica no importa la cantidad, sino solamente el factor de riesgo. Para que el tabaquismo deje de ser un factor de riesgo, el paciente debería de haber dejado de fumar desde 10 a 20 años. Así que la gran mayoría de nuestros factores, vean los factores de riesgo que se engloban mucho con los de insuficiencia cardíaca. Es más, prácticamente son los mismos. Ahora, de los factores o de los heredofamiliares, los más importantes es que haya tenido algún familiar de primera línea que haya fallecido por alguna
causa cardíaca o muerte súbita inexplicable. Eso es un factor de riesgo. La dislipidemia, cuando ustedes vean dislipidemias o si ya les vieron con los coronavirus, cuando vean hipercolesterolemia, aterosclerosis, etcétera, van a ver que hay una dislipidemia familiar y esa dislipidemia familiar evidentemente es genética y eso es lo que hace que los pacientes puedan estarse infartando en edades sumamente tempranas. Así que esos son factores de riesgo y eso lo podríamos establecer cuando nosotros estemos interrogando al paciente. Básicamente esos factores los podemos hacer desde que estamos haciendo una historia clínica y de acuerdo a eso establecer el riesgo de que ese dolor precordial tenga un riesgo sumamente alto de que puede evolucionar a un infarto. No es lo mismo que tengamos a un joven de 30 años con dolor precordial, aunque sea una angina clásica, a que tengamos a un paciente de 50 años diabético con una angina clásica. Así que para eso les sirven los factores de riesgo, para estratificar al paciente y para establecer el riesgo de que esa angina de pecho llegue a provocar o llegue a evolucionar a un infarto. Recuerden que la angina de pecho es lo que malamente se llama preinfarto. Eso no existe. El término de preinfarto no existe. O es infarto o no. Es decir, o es angina de pecho o es infarto. Pero no existe el término de preinfarto. Listo, ya puedes continuar. Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, como ya nos decía Karen, pues el síndrome coronario agudo va a ser una afección aguda, pues, a nivel de los vasos coronarios que nos va a generar una isquemia. Pero no olvidemos que es un síndrome y un síndrome puede tener varias etiologías. En este caso, en particular, la angina inestable, el infarto agudo con elevación y sin elevación del ST, ¿ok? En la gran mayoría de los casos, pues los infartos se deben a un trombo que ocluye la circulación. No en todos es necesariamente así, pero sí en la gran mayoría. Y para que este trombo se forme y nos cause problemas, tiene que haber un proceso, una serie de pasos, pues que van a llevar a generar una isquemia. La que sigue, por favor. En primer lugar, tiene que haber una lesión endotelial, que es causada por diferentes factores que ya nos dijeron al principio. El tabaquismo, la hipertensión, edad avanzada, diabetes, lo que sea que se les ocurra que pueda comprometer la integridad de los vasos. Eh, si pueden ir siguiendo lo que les digo con el esquemita, lo van a entender bastante bien. Primero, pues la disfunción endotelial, ¿ok? O una lesión endotelial. Si hay una lesión, va a haber una acumulación de lipoproteínas entre la capa íntima y el endotelio. Estas lipoproteínas ya no van a estar expuestas a factores antioxidantes, como podrían ser la vitamina B, la K o la A. Ahora van a estar adentro del vaso, entre las paredes. Y si ya no están expuestas a estos factores antioxidantes, pues se van a oxidar. Y esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta va a desencadenar a su vez la diapedesis, la migración de monocitos hacia el tejido que está inflamado o al endotelio. Y aquí es donde van a fagocitar las lipoproteínas oxidadas, pero estos monocitos, al no tener enzimas capaces de degradarlas, pues van a entrar en un estado de estrés. Y ese estado de estrés va a provocar que la inflamación aumente y se acumulen más y más y más células del sistema inmune. Ante esto, pues los miocitos del vaso sanguíneo van a entrar en un, por llamarlo de alguna forma, un estado de metaplasia. Van a migrar hacia el endotelio y el músculo liso va a secretar matriz extracelular y a generar lo que se conoce como túnica fibrosa. A este nivel ya tenemos la formación de la placa ateromatosa lista, ya se formó. Y después algo pasa que por X o Y razón, esa placa ateromatosa se rompe y entonces desencadena la cascada de coagulación y es aquí donde se forma el trombo en la arteria coronaria. Esto es lo que nos va a causar el infarto. La angina no es ocasionada por el trombo, sino por la placa grande de ateroma que está ocluyendo el flujo de la sangre. Y esto se hace más evidente cuando hay una demanda superior de oxígeno por los cardiomiocitos, como una situación de esfuerzo físico o estrés. Entonces, en la fisiopatología, aquí está como que la clave para diferenciar cuál es la fisio del infarto con elevación del ST, sin el ST y la angina inestable. La diferencia entre el infarto con elevación del ST y sin el ST es que el que sí tiene elevación se produce una oclusión total de la arteria y el que no tiene elevación se produce una oclusión parcial. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, les había traído también estos dos esquemitas para que se pudiera diferenciar bastante bien, sobre todo la de la derecha, cómo se Déjale la ocluye previa, parcialmente. déjale la previa. Perdón ahí por el... Fíjense, ¿ven ustedes mi flechita o no la ven? No se ve. Ok. Fíjense ustedes en esta diapositiva que tiene
Ay, no creo que la vean todos, no. Pero bueno, fíjense en la diapositiva que está enfrente para que todo esto pase, para que todo lo que su compañero mencionó pase, no pasa una semana, 2 días, un mes, un año, o sea, pasa muchísimo tiempo. De hecho, una parte que nos ayuda a entender esta disfunción endotelial, luego la infiltración monocítica, la migración de células inflamatorias, incluidos fibroblastos y la ruptura, todo esto para que esto progrese y se llegue a formar la placa de ateroma pasan años. De hecho, se describe que para que exista una disfunción endotelial y se empiece a formar una placa de ateroma, eso lo empezamos a formar desde que estamos en la adolescencia o inclusive antes, de acuerdo a nuestros factores de riesgo o a nuestro tipo de alimentación que hace. Pero fíjense cómo esto va evolucionando y al final conlleva que se forme una placa de ateroma que obstruye el lumen del vaso, es decir, que obstruye la luz del vaso. Y si eso obstruye la luz del vaso, tampoco pensaríamos que en ese lapso de tiempo vamos a tener alguna sintomatología. Desafortunadamente, no existe una condición que haga, que suponga que yo tenga placas de ateroma o en las arterias al tener algún síntoma, puesto que cuando lo tengo es cuando ya obstruyó más del 70% de la luz del vaso. Así que cuando esa placa de ateroma se fractura o se lesiona, es cuando ya entonces empieza a aparecer esta imagen que ven ahí arriba, que es la del trombo, porque entonces ahí se fracturó la placa, se formó el trombo y entonces el paciente empieza a tener dolor precordial. Así que es sumamente importante porque si ustedes entienden esto, entenderán que pacientes basado en angina inestable, infarto con elevación, infarto sin elevación, qué paciente deben de trombolizar y por qué, es decir, quién se beneficia y por qué. Pensando solamente en esto, imagínense que la luz del vaso está ocluida, no sé, que está ocluida un 70%, pero existe un porcentaje evidentemente que está permeable y la placa de ateroma puede estar fracturada, pero no se forma ningún trombo. Ajá. Y cuando no se forma ningún trombo y la placa de ateroma está fracturada, pero el paciente tiene angina de pecho y en el electrocardiograma no tiene un supradesnivel, es decir, no ha llegado a condicionar mayor isquemia, ese paciente no debería de trombolizarse. Entonces, las anginas inestables no se trombolizan. Los pacientes que tienen infarto sin elevación del segmento CT no se trombolizan porque no tiene beneficio de hacerlo, porque no va a destapar ninguna arteria. Diferente a aquel paciente que tiene un infarto con elevación del segmento CT, que significa que entonces está obstruida el diámetro completo del vaso y se está empezando a formar un trombo. En eso se beneficia de que yo trombolice al paciente porque se supone que lo que va a hacer es que va a deshacer ese trombo y que va a permitir que entonces llegue a tener alguna permeabilidad del vaso, de tal manera que entonces en esta, como le digo a su compañero, en esa diapositiva explican entonces que la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento ST no se trombolizan. El infarto con elevación del segmento ST sí se tromboliza. De acuerdo a eso, entonces, verán que muchas de las condiciones o el tratamiento que dan a los pacientes después se explica con esta diapositiva. Podríamos entender por qué después le dan estatinas a los pacientes pensando que las estatinas son medicamentos que estabilizan la placa de ateroma, no la desaparecen, la estabilizan. No me importa saber el nivel de colesterol o triglicéridos que tiene el paciente porque no se la está dando con ese fin. El paciente que tiene una arteriosclerosis, una aterosclerosis puede tener colesterol y triglicéridos perfectamente normales y eso no descarta la posibilidad de que tenga placas de ateroma. Así que vean cuando ya empiezan a ver hacia arriba, dicen todas las células inflamatorias, los plaquetas, los eritrocitos, las LDL que se empiezan a acumular y después cuando vean la cascada para formar cuando empiezan a formar la arteriosclerosis y la aterosclerosis, van a ver que no existe nada, no existe ninguna síntoma que me haga suponer que yo tenga eso hasta cuando ya tengo la enfermedad. En la actualidad existen muchos estudios que se pueden hacer para determinar las placas de ateroma que se forman en las arterias y una de ellas es la tomografía de coronarias. Así que vean la evolución de la enfermedad, vean que en todo este lapso de tiempo se supone que nosotros tendríamos que intervenir desde que el paciente pueda tener el riesgo para tener una disfunción endotelial.
Eso no lo vamos a ver en un paciente que tiene 40 años, o sea, no, eso ya empezó desde un paciente que tiene 10 años. Así que la evolución de la enfermedad conlleva todo eso, por eso no aplica que el paciente diga, pero es que yo ayer estaba sano, yo me infarté, eso no pasa. Listo, puedes continuar. Bueno, y por último les decía que sobre todo en el esquema de la derecha se puede apreciar bastante bien la diferencia entre las anginas y los infartos con y sin elevaciones, sobre todo por el tipo de obstrucción, como se ve hasta abajo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la angina inestable, que como definición vamos a tener que va a ser una isquemia miocárdica en donde el paciente va a estar en reposo o en mínimo esfuerzo y, importante, no habrá una necrosis miocardiocítica. Por lo tanto, como veíamos ya en la fisiopatología, aún no va a haber trombo, pero a pesar de eso ya va a haber ¿cómo se llama? Una placa aterotomatosa inestable, o sea, ya va a estar rota. Y bueno, y como ya vimos, va a estar de la mano con el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Y ahora bien, hablando como tal del cuadro clínico, algo muy importante es recordar pues que sí, en este caso para la angina inestable, a diferencia del infarto agudo al miocardio, con o sin elevación del ST, el cuadro clínico pues va a ser muy característico y muy marcado porque va a ser prácticamente el dolor torácico el principal signo y síntoma que vamos a poder nosotros eh, poder observar en esta angina inestable. Y hay que recordar que pues el dolor torácico va a ser de un inicio súbito, con un sitio retroesternal o por debajo del esternón, por detrás del esternón se podría definir. También dependiendo la literatura o la bibliografía que consulten, pueden encontrar lo que inicia a nivel del epigastrio también, pero pues ya como tal, puede irradiarse este dolor tanto a cara interna del brazo izquierdo, en mi cara izquierda, mandíbula, cuello del lado izquierdo principalmente, incluso incluso hacia la espalda. Otra de las cosas muy importantes es que este dolor va a ser de tipo opresivo o también, vuelvo a lo mismo, dependiendo la literatura que consulten, también pueden referir lo que puede ser de un tipo ardoroso opresivo. Como podemos observar aquí esta imagen, este es un signo característico que es el signo de Levin, que principalmente pues va a ser esta mano en garra y que el paciente pues va a referir que más que un dolor va a ser una sensación como opresiva o va a ser pues sí como esta sensación de opresión a nivel pues, del corazón prácticamente. De una intensidad, pues se refiere en la literatura que va a tener una intensidad en la escala de EVA de 8 a 10 puntos. Esto pues es depende mucho de cada paciente, de cómo lo refiera y de cómo es que esta persona lo sienta. La frecuencia pues varía, es muy variada, pero puede ser de entre 1 a 3 veces al día, dependiendo de la literatura que consulten. Una duración, algo muy importante es que para el dolor de la angina inestable, como nos había mencionado la doctora, el dolor se caracteriza por ser menor o igual de 25 minutos y pues esto es característico, pero pues muchas veces no puede ser, no es como tal que si tu dolor es menor de 25 minutos ya es angina o si es mayor de 25 minutos ya es infarto agudo al miocardio. Todo depende pues en este caso de las pruebas complementarias que se hagan, por ejemplo electrocardiograma o pues ya veremos más adelante. Y respecto a la periodicidad, puede ser en periodos de días o incluso entre meses, años, todo es muy subjetivo al paciente y a la evolución que tenga, pues en este caso, pues de su angina o la angina de pecho que tenga. Y con respecto a los fenómenos que los desencadenan, van desde estar, pues incluso en el reposo hasta la actividad física, incluso caminar, hacer cualquier tipo de esfuerzo, cualquier tipo de movimiento brusco, puede desencadenar este tipo de dolor. Y con respecto a los fenómenos que lo acompañan, algo muy importante es que van desde la disnea, esta sensación de falta de aire,
la diaforesis, esta sudoración muy profusa que nos puede referir la literatura, incluso la piloerección, o en este caso, pues, por así decirlo muy coloquialmente, que es cuando se nos enchina la piel, o hasta el vómito y la diarrea, que también podemos encontrarlo como en estos fenómenos que van a acompañar a nuestro dolor torácico o a nuestro dolor precordial. Y en fenómenos que lo disminuyen, pues van desde el reposo, al tratamiento farmacológico que vamos a ver más adelante, o incluso también pueden referir que el dolor no disminuye con algún tipo de situación, simplemente que no va a disminuir. Entonces, prácticamente va a ser el cuadro clínico que nosotros podemos encontrar respecto a angina inestable y que pues va a ser principalmente la sospecha clínica o el diagnóstico clínico que nosotros vamos a hacer para la angina inestable. Ahora bien, ¿qué manejo se le va a dar a nuestro paciente? Pues principalmente, Deja primero la otra. sí, Hay algo sumamente importante, chicos. El diagnóstico de angina de pecho es algo que no necesita más nada más que nosotros preguntemos al paciente. El paciente diabético es un paciente que hace equivalentes anginosos, es decir, no esperen que el paciente diabético llegue así con esto, así de librito, así que no siempre llega con dolor precordial, puede llegar con diaforesis, puede llegar que tuvo un síncope, puede llegar que tuvo lipotimia y haberse estado infartando. Una parte importante para que ustedes entiendan el dolor precordial es que revisen algo que se llaman criterios de Diamond, así como suena D-I-A-M-O-N-D, así se llama, criterios de Diamond. Esos criterios de Diamond me ayudan a definir que el paciente tiene angina de pecho. No estoy diciendo que todas las causas de angina de pecho sean cardíacas, solamente estoy suponiendo que la principal causa que yo debo de descartar en un paciente que tiene angina es la causa cardíaca. Si ustedes, de acuerdo a la definición de angina, todo lo que dice aquí, inclusive el signo de Levine, es lo clásico, así se define angina de pecho. Dolor precordial opresivo que se va hacia mandíbula, hacia brazo izquierdo, que puede condicionar descarga enérgica, que puede o no estar relacionado con la actividad física y que se supone remite con vasodilatadores. De tal manera que en los criterios de Diamond hay 3 puntos en donde dice las clásicas preguntas. Primero, que le pregunte al paciente cómo es el dolor, o sea, cómo describe el dolor. La segunda, qué desencadenó el dolor, es decir, si es desencadenada por el esfuerzo, que es la causa más frecuente. Y la tercera, qué remitió el dolor. Así que basado en esto, yo podría establecer si es una angina típica, si es una angina atípica o si solamente tiene un dolor precordial. Recuerden que hay muchísimas causas de dolor precordial, así una esofagitis, un espasmo del esófago, una úlcera gástrica, una neumonía, puede condicionarme un dolor precordial que sea una angina de pecho. Así que eso es sumamente importante porque a partir de ahí viene lo que yo se supone debería de hacer en un paciente que ya estoy suponiendo que tiene un dolor precordial, que tiene una angina de pecho y que aparte basado en los factores de riesgo que tiene tendría que llevar a un manejo, sea en el servicio de urgencias o sea un paciente que ya se mantiene hospitalizado, que creo que es la segunda diapositiva que vas a poner. sí, doctora. Ajá. Ahora bien, como les mencionaba, pues a la presencia de un dolor torácico agudo, pues hay diversos, en este caso, pues existen diversos manejos, o en este caso, dependiendo de a qué servicio, por ejemplo, como nos mencionaba la doctora, si llega al... Creo que le cortaste tu audio. ¿Ya me escuchó? Sí. Ah, Ya. perdón. Ah, sí, perdón. Como les mencionaba, a la práctica general, pues algo muy importante y algo característico que nos maneja este cuadro y que es de las guías que nos había comentado la doctora y que nos envió al inicio del semestre, es que algo muy importante es la historia médica, o en este caso la historia clínica que nosotros vamos a hacer, principalmente por el interrogatorio, y vamos a nosotros poder definir, pues en este caso, con los factores de riesgo que ya nos habían mencionado anteriormente, pues cuál es el riesgo que nuestro paciente presente o pues sí, se encuentra la angina inestable principalmente.
igual a la exploración física o el examen físico. En este caso, como ya les había mencionado, pues el cuadro clínico característico que pues muchas veces o pues va a ser subjetivo al paciente, pero no siempre va a cumplir pues todos estos criterios que el dolor clásico que ya les había mencionado. Y uno de los manejos más importantes, o en este caso que sí o sí se tienen que hacer una vez que se presente nuestro paciente ante nosotros, pues va a ser la toma de un electrocardiograma principal en los primeros 10 minutos. Esto sí o sí, siempre y cuando pues tengamos en este caso disponible pues el servicio del electrocardiograma. O bien, en este caso ya una vez nosotros teniendo a nuestro paciente pues en esta clínica o en revisión, que lo tengamos nosotros en vigilancia, una vez hecha la historia clínica o en este caso un interrogatorio de no mayor a 10 minutos, preguntando pues preguntando acerca de los principales factores de riesgo, pues vamos a ver si nuestro paciente es hemodinámicamente estable o inestable. Y esto va a depender, pues, si nosotros le vamos a dar un manejo donde lo tenemos o se le va a hablar al servicio de ambulancias, que en este caso, pues, volvemos a lo mismo, se le va a hacer la historia clínica y el examen físico, y pues lo importante va a ser que tengamos nosotros a la mano o nosotros tomemos menor a los 10 minutos o los 10 minutos llegando nuestro paciente con nosotros, pues va a ser la toma de el electrocardiograma. Y si al electrocardiograma, algo muy importante es que si al electrocardiograma que nosotros tomamos se le encuentra un STEMI, mencionan que los STEMI principalmente son estos, había leído que son los infartos agudos, el infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST, pues directamente se le va a referir a este Cath Lab, que el Cath Lab lo mencionan como la sala de cateterismos, y siempre y cuando pues se tenga el servicio disponible. Y si se encuentra al electrocardiograma la presencia de la elevación del segmento ST, pues en este caso ya es infarto, que más adelante se va a manejar y se va a mencionar. Deja ese recuadro. Fíjense en los 3 primeros recuadros que viene al inicio, donde dice una parte inicial y que lo dice en los 3 recuadros, es la historia médica. Es decir, que yo debo de valorar al paciente y debo de preguntarle o de preguntar los factores de riesgo que tenga el paciente. En el segundo punto dice lo que siempre debemos de hacer, es así, el examen físico. O sea, historia clínica, bueno, más bien, factores de riesgo y examen físico. Una gran importancia evidentemente tiene cómo veamos llegar al paciente, porque el paciente puede tener una angina de pecho, puede tener un electrocardiograma normal, pero puede tener 80-40 de presión arterial. Así que fíjense en el recuadro de en medio donde dice cómo se encuentra hemodinámicamente y a partir de ahí cómo yo puedo establecer si el paciente está estable o inestable. En las 3, sin variación, no dice descarte usted que es angina. Recuerden que es así como el caminito, o sea, una vez que yo interrogo al paciente, que exploro al paciente, lo primerito que debe de hacer, independientemente del escenario donde tenga el paciente, es un electrocardiograma. Nunca dice en ese recuadro tome enzimas cardíacas, dice electrocardiograma. Y dice algo similar a lo que vamos a ver después cuando veamos infarto con elevación del segmento ST, en donde vemos y dice, ok, menos de 10 minutos yo debo de ver ese electrocardiograma y debo de ver qué características tiene el electrocardiograma. Porque de acuerdo a eso, en el electrocardiograma yo puedo ver si ese paciente, 1, se va a ir a su casa, 2, se va a ir a la unidad coronaria o 3, se va a ir a la unidad de hemodinamia para que le hagan un cateterismo. Así que ese contexto evidentemente pasa
y se lo pueden, no se salta en un paciente que está inestable, de hecho hasta se trata de hacer más rápido porque esto es como la cronicidad de los eventos que debe de pasar. El paciente llega con angina, se supone que hasta en la ambulancia, cuando va el paramédico, etcétera, empieza el interrogatorio y de acuerdo ahí es cuando va presentando al paciente, así, pero todos tienen lo mismo, o sea, todos preguntan sus factores de riesgo, a todos los reviso, a todos les tomo el electrocardiograma, pero ya desde que yo estoy revisando al paciente estoy fijándome cómo está su presión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, si está estable, si está inestable, si está inconsciente, si está con deterioro respiratorio, neurológico, etcétera. Y todos comparten ese punto en donde dicen, ok, sí, después tengo que ver el electrocardiograma. Todo eso que hemos visto hasta el cansancio de electrocardiograma, ritmo sinusal, onda P, PR, bla, 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 todo eso lo deberíamos de hacer. Imagínense ustedes que yo tengo entonces 10 minutos para que yo interrogue al paciente, explore al paciente, tome el electrocardiograma y de acuerdo a eso logre definir qué es lo que voy a hacer con el paciente. Porque la segunda etapa es, ya tengo el electrocardiograma, ya tengo la clínica del paciente, ahora, ¿qué voy a hacer con el paciente? ¿Lo voy a derivar a que le hagan un cateterismo? ¿Lo voy a dejar en el servicio de urgencias o lo voy a derivar a que lo vean en la unidad coronaria? Así que vean lo que se supone deberíamos de hacer nosotros. Esto, pues no dice ahí que lo deba de hacer forzosamente un cardiólogo ni un urgenciólogo, eso lo puede hacer cualquier médico, porque cualquier médico puede revisar al paciente, puede interrogar al paciente y saber que tiene angina de pecho, y cualquiera podría leer un electrocardiograma. Que lo trombolicen, inclusive podría ser cualquiera, no necesariamente un cardiólogo. Pero todo ese contexto, entonces, yo puedo como urgenciólogo decir, mi paciente tiene angina de pecho, tiene un electrocardiograma que está normal, pero tiene 80-40 de presión arterial, y eso no es normal. Se supondría que una vez que yo tome el electrocardiograma y vea las características de la angina de pecho, de acuerdo a eso yo puedo definir si el paciente tiene una angina de pecho inestable o si tiene un infarto con elevación del CML. Es decir, la diferencia ahí nos la va a dar el electrocardiograma. Si el electrocardiograma tiene un supradesnivel, entonces puedo decir que el paciente tiene un infarto con elevación. Nunca estoy tomando en cuenta enzimas. Si el paciente tiene un electrocardiograma normal, yo digo, pues tiene angina de pecho. Hay que pedir enzimas cardíacas para ver entonces si no tiene un infarto sin elevación del segmento ST. No sé si hasta ahí me voy explicando. Sí, doctora, muchas gracias. La que sigue. Ujú. Bueno, ya como tal, en la guía de práctica clínica vamos a tener cómo se va a tratar esto. Y bueno, más que nada el tratamiento va a estar dirigido para, o sea, vamos a tener una angina inestable, pero aún no llegamos a un infarto, por lo tanto lo podemos prevenir aún estando pues en esta gravedad. Y lo vamos a medir primero con la, bueno, una escala TIMI. La siguiente, por favor. En donde se va a notar el riesgo de mortalidad e infarto 14 días previos a al síndrome coronario agudo sin elevación ST. Y aquí se va, y aquí se va a checar, van a haber distintas variables en donde van a estar 3 factores de riesgo, ya sea historia familiar, dislipidemias, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus o si es fumador. Si tiene 2 o más eventos de angina grave en 24 horas, si hubo uso de ácido acetilsalicílico 7 días previos, si hay antecedentes de enfermedad coronaria, elevación de biomarcadores cardíacos, cambios en el segmento ST mayores o igual a 0.5 milímetros y 65 o más años de edad. Cada uno va a valer un punto y se va a clasificar en bajo, intermedio o alto. La anterior, por favor. Por lo tanto, las personas que van a tener un riesgo bajo, o sea, que no van a cumplir como un criterio de riesgo intermedio a alto, pues se les va a realizar una prueba inductora de isquemia, que va a ser una prueba de esfuerzo, un SPECT C99 de esfuerzo, que es una tomografía computarizada por emisión de fotones individuales que van a permitir estudiar el flujo sanguíneo del corazón y así valorar signos de isquemia miocárdica. El ecocardiograma de estrés, resonancia magnética y en casos de pacientes sin antecedentes de cardiopatía, una angiotomografía. Una vez que ya tengamos los resultados, vamos a checar si tiene una isquemia significativa. En dado caso de que no tenga isquemia significativa, pues va a tener tratamiento conservador, que va a ser antiisquémico óptimo, que ahorita les voy a explicar. Y pero si sí tiene una isquemia significativa, pues se va a referir a una angiografía coronaria percutánea, esta de manera electiva.
Para las personas que tengan un riesgo intermedio, o sea, tienen diabetes mellitus, insuficiencia renal, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor al 40% o insuficiencia cardíaca congestiva, una angina post-infarto, una intervención coronaria percutánea ya previa, una cirugía de revascularización previa o un TIME de 3 a 4, pues se va a referir a igual a una angiografía coronaria percutánea, pero ya no va a ser de manera electiva, ya va a ser, ya se debe realizar menor o igual a 72 horas. Ya las personas que tengan un riesgo mayor, ya estaríamos hablando de un infarto, por lo tanto, eso ya es otro tema. Y el tratamiento antihistamínico, antiisquémico óptimo va a ser con oxígeno, nitratos, bloqueador beta, antiagregantes y anticoagulantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí, déjale la previa. Con esa diapositiva que tiene su compañera, fíjense otra vez retomando lo que hemos visto y de acuerdo a lo que hemos visto, entonces, para empezar, estas clasificaciones es lo mismo que les decía con los factores de riesgo, solamente estamos intentando estratificar al paciente, es decir, ver los factores y ver el riesgo que tiene de que esa angina de pecho progrese, que llegue a condicionar un infarto o inclusive puede llegar a condicionar la muerte del paciente. Así que entonces es por eso que es importante que las hagan. Todo paciente que tiene angina de pecho inestable tendría que tener esas dos clasificaciones. Les falta una que se llama GRACE, así como GRACE, que son las más importantes. Una es el TIMI-RIS, ese TIMI-RIS que ustedes pueden ponerlo, en el teléfono y les da una calculadora de riesgo, que hay un TIMI-RIS para angina inestable para infarto sin elevación y hay un TIMI-RIS para infarto con elevación del segmento CT. Y entonces eso solamente va sumando puntos y solamente al final intenta ver eso que me decía su compañera, es decir, tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Eso de riesgo alto, porque ahí está mal donde dice riesgo intermedio, luego dice riesgo intermedio, es de 5 a 7 puntos es un riesgo alto. Y ese riesgo alto, imagínense la edad, se lo puedo preguntar al paciente. Factores de riesgo se lo pregunto al paciente. Si sabe si tiene algún cateterismo o lesiones coronarias antes, se lo pregunto al paciente. ¿Qué toma aspirina en los últimos 7 días? Se lo pregunto al paciente. Que tenga una angina o más de 2 eventos de angina en las últimas 24 horas, se lo pregunto al paciente. Desviación del segmento CT, eso lo veo en el electrocardiograma. Y la determinación de enzimas, eso sería lo único que pediría de tal manera entonces que yo el TIMI-RIS lo puedo hacer perfectamente solamente preguntándole al paciente los factores de riesgo y eso solamente me va a ayudar a estadificar esa angina de pecho. A partir de ahí ya empezarán a ver que todo se vuelve estratificación, es decir, todo se vuelve ver factores de riesgo, todo se vuelve estadificar al paciente y les vuelvo a poner el ejemplo. ¿En qué paciente voy a tener los criterios para poderlo egresar a domicilio, para poderlo dejar en el servicio de urgencias, para poderlo enviar a una sala de hemodinamia o para enviarlo a una unidad coronaria? Eso es lo que hace diferente y eso es lo que se supone tenemos que hacer para estadificarlo. Esa es la intención de que existan tantas escalas y que la gran mayoría intenta que no estemos ocupando un celular para ver las escalas, sino que las podamos interrogar y preguntar solamente y con eso tener más que suficiente para definir la evolución del paciente. Así que esa es la intención de que ustedes den eso. No intento que se la aprendan, pero sí intento que por lo menos sepan cuáles son los factores de riesgo, qué se considera importante y sobre todo que la gran mayoría, insisto, lo pueden hacer ustedes perfectamente solamente preguntándole al paciente, ¿vale? Ok, doctora, gracias. ¿No de qué? Siguiente, por favor. Y bueno, ya el tratamiento farmacológico, como ya les comentaba, eran nitratos que van a ser vasodilatadores y van a aumentar la disponibilidad de oxígeno en el miocardio. Los bloqueadores beta y antagonistas de canales de calcio van a disminuir el trabajo miocárdico y van a mejorar el consumo de oxígeno. Los antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes van a disminuir la posibilidad de un evento agudo y el oxígeno va a compensar ese desequilibrio que va a haber entre el flujo sanguíneo y la demanda miocárdica de oxígeno. Igual van a haber otros, como son las estatinas, inhibidores de glicoproteínas 2B y 3A, inhibidores de la ECA y la ARA2, como ya veíamos en la insuficiencia cardíaca, y diuréticos. Siguiente, por favor.
Y ¿cuáles van a ser los medicamentos? Pues para antiagregantes plaquetarios va a ser más usado el ácido acetilsalicílico. También se va a utilizar el Clopidogrel. ese, prasugrel, ticagrelol. Y también como anticoagulantes van a ser la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, como es la enoxaparina. Siguiente, por favor. De bloqueadores beta vamos a utilizar metoprolol, carbidelol y propranolol. Y de nitratos vamos a utilizar, bueno, en la guía de práctica clínica venía la nitroglicerina, pero también Chicos, podemos usar. ok, de ahí falta otra parte. El tema es que llegó un infarto. No, ya acabamos. El siguiente, por favor. En esa, ¿cuál sigue la? Ok, nos quedamos ahí y nos vemos a las 2, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Necesito que nos quedamos que nos vamos a ver a las 4, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos a las 4, ¿sale? Sí. Bye. Adiós, gracias. Bye, doctora, gracias.